Muy bien, pues entonces, si os parece, empezamos con el primer bloque hablando de Bukele. Vale, tú que eres el fan número uno. No, no se me presente como... Argumenta tú Me gustó esa. No, ven acá, a ver, una de las cosas que yo Vale, veo vale. que tú eres un gran... Entonces, ¿qué pasa? Yo no soy fan número uno, pero tampoco soy un detractor Vale. acérrimo. Vale. Creo que estoy en un punto intermedio. De No acuerdo. sé la posición de También Kili. pienso lo mismo. Y entonces yo voy a mi punto en contra, te hago la réplica. Yo poniendo un Te damos titular... el honor de... Bueno, de yo poniendo un titular de mi opinión sobre Bukele, yo pienso que es un político de primera en un país de tercera, que lo puede llevar a primera. Eso es lo que yo pienso como titular. Como titular, vale. Porque es un político envidiado en Europa y que no está en Europa. Exactamente. Donde está gobernando es fuera de Europa. De hecho, en uno de los países más pobres de América. Es, exacto. Correcto. Entonces, si queréis, hacemos un repaso sobre las políticas que ha llevado a cabo Bukele desde la entrada, más allá de las famosas, porque digamos que yo diría que las dos puntas de lanza de su política que han tenido más proyección internacional quizá hayan sido la de formalizar el Bitcoin como moneda de curso legal. La pondría como el segundo, porque el primero la lucha contra las maras. Esa fue su buque insignia de marketing. Incluso mundial. Sí, es un tema mundial. Y luego en segundo término sería lo de las criptomonedas, que es la otra cosa que ha... Vale, abordemos primero entonces el asunto de las maras. Okay, vamos a ¿Qué opinión os merece eso? Vale. A ver, Luciano. Kili, no, a ver, Kili, yo tengo un punto controversial en cuanto a eso. A veces ese país necesitaba ya mano dura. Sí. En ese sentido, porque se estaba saliendo de madre. También mira si Bukele está respetando los derechos humanos de esos presos. ¿Creéis que es imprescindible que se respeten los derechos humanos en un asunto de Estado como era las maras? Pero al fin y al cabo no hay que perder, digo yo, porque al fin y al cabo lo que le tiene que dar a la sociedad un aprendizaje, ¿no? Y maltratar a esas personas, aunque ellos hayan maltratado, no debería de ser, en mi opinión, no debería de ser... Entonces, ¿cuál sería el cambio? Porque las maras ya estaban en prisión anteriormente. Lo que pasa es que gozaban de privilegios como presos, muchos de ellos incluso les llevaban prostitutas a prisión. Sí, a ver, mira, yo lo que veo, ¿no? Ciertamente, pues una de las cosas que por lo menos yo he averiguado sobre eso es que las maras muchos de los jefes controlaban las cosas de prisión. Ciertamente ellos tenían como lo que está pasando en Venezuela, ¿vale? Que en Venezuela los presos controlan estas mafias que son menos habladas. Sucede en Colombia también, yo diría que sucede en buena parte de Latinoamérica. Yo creo que sucede en casi toda parte de Latinoamérica, ¿no? De que muchos de estos pandilleros, pasa que claro, las maras eran tan grandes, una mafia tan fuerte, que quizás son las más conocidas, además por todos los tatuajes y todas las cosas que se hacían. Vamos a ver, yo no digo que no se necesite mano dura, me parece que fue una medida que se necesitaba hacer, pero ¿qué estoy yo en contra de Bukele? El problema que tenemos los latinoamericanos, que no tienen los estadounidenses, que no tienen otros países, es que nosotros, desde que nos independizamos como colonia, siempre necesitamos, o sea, no quitamos la idea de que antes teníamos que respetar a un rey. O sea, necesitamos siempre la mano de un hombre fuerte, un hombre duro, que sea el que nos solucione los problemas y no confiar en instituciones. A mí me da miedo, que es lo que ha pasado, por lo menos yo lo iba a comparar con el caso de la extinta Yugoslavia. ¿Qué pasó cuando Tito murió? El país se desintegró, porque él era el hombre duro, el hombre que pegaba y cohesionaba. La voz. Exacto. Lo que busca el pueblo, una voz fuerte que le dé confort. Que le dé confort. Pero pienso que eso es orgánico, ¿no? Eso es natural. Y somos animales... Ficticio, porque estamos hablando de dictadores, ¿no? Podría ser, pero ¿qué pasa? Cuando tú eres dictador, o sea, si tú te fijas en dictaduras, por lo menos la de Pinochet cuando deja el poder, el país no se desintegró ni hubo una guerra civil. ¿Por qué? Porque él hizo que las instituciones
fueran lo suficientemente fuertes y logró hacer una transición. Lo mismo que Franco con España. Y lo mismo que Franco con España. Antes de ceder, vamos por los poderes, a las instituciones. ¿Qué pasa? No, ¿cómo decirte? Había un caudillo, ciertamente, pero él sabía que después que él muriera, y no estoy, ¿cómo decirte? No estoy ni defendiendo, ni, o sea, solamente estamos en un hecho histórico. De garantizar su legado. ¿Qué hizo él? Él agarró y dejó instituciones fuertes y dejó todo bien organizado para que cuando él ya no estuviera, pues pudiese seguir como país. Y no cayera, porque lo peor que podía hacer era nombrar a otro Exacto, como hizo Venezuela. ¿Qué pasa? Que de repente este dictador no iba a tener un apoyo, no iba a tener la misma fuerza que lo que pasó con Tito en Yugoslavia. Él marchó y dejó a alguien ahí, pero esas personas no tuvieron la fuerza necesaria para mantener una cohesión. Vale. ¿Qué pasa si Bukele deja, o sea, se supone, vamos a suponer, él tiene dos opciones, o se pone como un dictador para mantener todo esto cohesionado, o democráticamente él agarra y cede el poder, ¿no?, al siguiente, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Yo lo que veo es que él se proyecta a sí mismo, ¿no? O sea, él es un poco como un charlatán, esto no tiene transparencia, ¿te refieres? Sí, él mismo se da demasiada publicidad, ¿vale?, con todo esto. Entonces, ahí donde yo veo el fallo, o sea, yo no veo el fallo en lo que está ejecutando. Porque yo pienso que necesitaba mano dura, pero tú tienes que crear instituciones lo suficientemente fuertes para que no necesiten de ti. Entonces, donde está el egoísmo y eso, o sea, ¿cómo decir? Me necesitan. Yo soy vuestro héroe, yo soy vuestro salvador, y sin mí, este país, entonces tenés que votarme. Y no debería ser así. O sea, si él realmente es un tío demócrata, un tío que realmente quiere cambiar su país, él debería fortalecer el poder legislativo, fortalecer el poder judicial y todos estos poderes, de tal manera que cuando él se marche, esto pueda seguir funcionando. ¿Tú crees que sus estructuras no son fuertes? Él está basando todo en base a él como persona. Bueno, yo, en cuanto a si está creando una base estructural que le permita al gobierno a posteriori seguir los fundamentos de Bukele, no estoy tan seguro de si lo está consiguiendo, pero sí que es cierto que está haciendo una limpieza política, incluso dentro de su propio partido. No, porque es que sale mucho lo de las maras, pero ojo, él ya enjuició a alcaldes de su propio partido, de su propio partido, claro, pero por corrupción. Pero la cuestión es, la cuestión que yo me fijo ¿es demagogia o realmente está haciendo una limpieza como tal? O sea, porque Chávez también hizo lo mismo. O sea, si tú te pones a ver, Chávez también agarró, y cuando había un gobernador o tal que se le salía un poco del carril, ¿no? O le podía hacer competencia, o no hacía, o así todo, no hacía. Pero hablas de disidentes, quizá, ¿no? Hablas de disidentes, quizá, dentro de su propia estructura. Sí, o de repente alguien que no se En este caso es diferente, claro, porque en este caso es distinto. ¿Por qué? Porque Bukele, bueno, más o menos, si estudiamos un poco la trayectoria de Bukele fue expulsado del partido del que... Él se fue, claro, pero porque él quería, porque era un disidente, tenía ideas un poco diferentes. Y dijeron, por aquí no. Entonces, ¿él qué hizo? Se lanzó aparte. Él compró un partido muerto. Ideas nuevas. Estaba muerto, no tenía representación. Pero para evitar y salvar la burocracia del país, de fundar un nuevo partido y que le diese tiempo de llegar a las nuevas elecciones, compró un partido nuevo. Compró un partido que ya estaba hecho. Porque la subida de él tuvo problemas internos, ¿no? Me imagino. Claro, él lo echaron. Había mucha corrupción, porque esa corrupción le estaba metiéndole el pie. Y él, las cosas que quería hacer iban contra la política del partido. Entonces lo echaron de partido y no le permitían presentarse. ¿Y qué financiación tuvo, por ejemplo, él? Él es que eso es lo que quiero yo preguntar, ¿qué financiación externa? Porque interna no creo que sea. Yo como... Pero un segundo solo, a lo que voy es a que Bukele hizo campaña, con este partido nuevo, hizo campaña en redes. En redes. Sí, en redes. En Twitter, sobre todo en Twitter y algo de Instagram. ¿Qué sucede? Que él ahora
tiene un parlamento casi paralelo al que él tiene en Twitter. Claro. Entonces, de ahí es de donde él muchas veces se entera de las tropelías que hacen miembros de su propio partido, porque le hacen tag de las cosas que están haciendo sus propios miembros. Así fue como pilló una de las alcaldesas de El Salvador, que cobraba unos impuestos revolucionarios a sus habitantes, extra aparte de los impuestos. Y él anunció, si no cesan de cobrar unos impuestos abusivos hoy mismo, mando a la fiscalía a detener a fulanita.